buscar cierta identidad entre nosotros, ¿no? Entonces sí quisiéramos hacer un llamado a la tolerancia, porque hacerlo a las 5:30 esto tampoco, ¿no? Ya nos conocemos, pues, ¿no? O sea, por eso, más bien hagamos el a las esfuerzo. 5:30 ¿Me puede permitir, compañera? Digo, sí. Lo que nosotros estamos proponiendo es convocar a las 6 para empezar a las 6 o 6:10. Eso es lo de menos, pues, ¿no? El problema es que si lo hacemos después va a ser igual, 5:30, va a ser igual, o sea, más bien estémonos recordando la idea de que estas cosas tienen que ser temprano para que estemos temprano, ¿no? Es lo único que podemos hacer, porque finalmente... Entonces miren, ya vamos a empezar. Está aquí con nosotros Guillermo López Mayo. Él es el que nos va a hacer la presentación el día de hoy. Bravo. Me parece importante, no por otra cosa, que es hermano también de la compañera Ernestina López Mayo, que es miembro integrante del Comité Vecinal y Ciudadano de los 140 años de la Colonia Guerrero, que estamos en este proceso, pues, de recuperar desde documentos, libros, películas, comentarios, pero lo más importante, lo que nosotros pensamos es la recuperación de la vida cotidiana de los pobladores en la Colonia Guerrero, tanto de ayer como de hoy y para el mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Lo vamos a lograr? No sé, pero este tipo de presentaciones nos ayudan, son como un instrumento que nos pueden favorecer a esa recuperación de la vida de la Colonia Guerrero. Luego vemos que estamos muchos de mayores de edad, pues, ¿no? Quisiéramos tener más jóvenes y es parte de las cosas en las que estamos involucrados y no le hemos atinado. Bueno, hay jóvenes que están aquí con nosotros, pero nos hacen falta más, ¿no? Y queremos hacer esa como, ¿cómo le llaman? Sinergia, ¿no? Entre los viejos de antes y los jóvenes de hoy, pues para que alcancemos a recuperar cosas importantes de la Colonia Guerrero, que muchos de los que nos vienen a hablar nos dicen, ¿no? Cómo vivieron la Colonia Guerrero, qué recuerdan con tanto agrado, con gozo, ¿no? Luego la crítica, lo que ven ahora, ¿no? Y hay muchas cosas, estamos metidos en esa discusión y en ese debate. Al final de todo este proceso, que es un proceso, no es una actividad, es un proceso de actividades en las que estamos involucrados, recuperando esta historia de la colonia. Entonces no tenemos un fin, no vamos a terminar el último día del año 2014, ¿no? A lo mejor hacemos una actividad central antes o después, no lo sabemos. Esto lo va a decir la gente en el proceso en el que estamos involucrados. Entonces nos da mucho gusto, pues, darle la bienvenida a Guillermo López Mayo, aquí con nosotros. Él actualmente vive en Puebla, entonces pues tiene mucho más sentido, pues, darle el reconocimiento que venga precisamente a darnos una conferencia que él ha titulado Mi paso por la Colonia Guerrero y trayectoria por la vida, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Guillermo, y adelante, tienes tu... Bueno, no sé si sea necesario el micrófono o me pueden escuchar así sin él. ¿Con micrófono? Sí. Bueno, antes que nada yo quiero expresar mi agradecimiento tanto a Paco Saucedo como a mi hermana Ernestina por esta amable invitación y la oportunidad de poder platicarles sobre mis experiencias como vecino de la Colonia Guerrero y después mi trayectoria a lo largo de estos 69 años de vida, que se iniciaron justamente en la calle del Sol, marcada con el número 88. No es la construcción que existe actualmente. Antes era una antigua vecindad que después desapareció por el paso del tiempo. Mi familia se trasladó después a la vecindad contigua, que era la del 84, y también esa desapareció. Entre tanto se construyó el actual edificio que está en el 88 y después nos volvimos a vivir allí. Eso con respecto a lo que fue mi origen en esta colonia. En cuanto a herencia familiar, bueno, lo que puedo platicar a ustedes es que mi madre, como muchas familias, nos inculcó la religión católica, lo cual hizo que
en mi caso particular, tuviera mucha relación con la iglesia de Los Ángeles, con el padre Luna, que entonces él tenía bajo su cargo una congregación de jóvenes, y yo pertenecía a la congregación de jóvenes, y también fui catequista que llevamos el catecismo a distintas colonias de la periferia de la ciudad. Esto fue por ahí, esto lo hice hasta la edad más o menos de 16 años, porque, bueno, quiero comentar a ustedes que a los 16 años yo entré ya, a los 14 años entré a la secundaria, donde conocí a mi amigo Rubén Castellero Soto, aquí presente, por cierto. Y desde entonces ya mi alejamiento de la Iglesia Católica pues se estaba ya concretando. En cuanto a mis primeros estudios, pues yo les quiero decir que yo estudié en la primaria Belisario Domínguez, que ustedes la conocen seguramente muy bien, que está ahí en Héroes y Esmeralda. Esmeralda, exactamente. En 1958, primero les quiero comentar que yo era estudiante de la prevocacional número 4, pero ahí tuve muy malos resultados como estudiante, y mis padres, mi madre sobre todo por iniciativa, me llevó a una escuela de enseñanzas especiales que se llama todavía la Rafael Donde, que está en Lago Alberto y Mariano Escobedo, en la colonia Anáhuac. Allí conocí a muchos compañeros y recuerdo que en esos años, en 1960 justamente, era estudiante de la secundaria, y fue cuando la Unión Soviética puso en órbita a Yuri Gagarin. No sé si ustedes recuerdan ese acontecimiento, y eso generaba unas discusiones tremendas entre los muchachos que éramos estudiantes de secundaria, porque nosotros veíamos que surgía una potencia que le hacía la competencia a Estados Unidos, y entonces nos metíamos en discusiones quién tenía más capacidad o no, pero también había discusiones sobre el sistema social que había en la Unión Soviética, que era el socialismo real, y lo que teníamos nosotros por acá. Entonces había discusiones si qué era más conveniente, y nos metíamos en discusiones también sobre el origen del universo y una serie de cosas, estando todavía en la secundaria. Así pues, con un gusto que teníamos por las ciencias sociales, la filosofía y las ciencias naturales, en 1964 yo ingresé a la Facultad de Ciencias de la UNAM, con la idea de estudiar la carrera de matemáticas, donde encontré un ambiente excepcionalmente gratificante, porque primero había profesores de muy alto nivel, pero además había una actividad estudiantil muy comprometida con la ciencia y la cultura. Contradictoriamente, esta era una facultad de ciencias, pero se realizaba una actividad cultural muy intensa. Había un grupo que se llamaba así, Nuevo Grupo, en el que estaba, por cierto, Emilio Reza, hermano del compañero que está aquí presente y que forma parte también de este agrupamiento. Entonces, donde se proyectaban películas, se proyectaban una serie de actividades culturales, y eso sentó las bases para que cuando surgió el movimiento, llegó en 1968 el movimiento estudiantil, la Facultad de Ciencias se volcó completamente en la participación. Y cuando digo se volcó es porque prácticamente toda la comunidad de la facultad nos integramos al movimiento estudiantil. Y en esa, yo tuve la fortuna, por así decirlo, de que me nombraran miembro del comité de lucha en una asamblea general. En realidad muchos no me conocían, pero yo estaba tan motivado que le pedí a un compañero que me propusiera, y me propuso, y quedé en el comité de lucha. Quedé en el comité de lucha de la facultad, que coordinaba las actividades de toda la comunidad en la participación del movimiento. Y se organizaban toda una serie de actividades, desde la impresión de propaganda, desde las asambleas, y posteriormente ya organizar las movilizaciones que se hacían en las calles de la ciudad, ya sea mítines, marchas, manifestaciones, etc. Bueno, además quiero comentar a ustedes que como resultado de mi participación en el movimiento estudiantil,
pues yo estaba el 18 de diciembre en Ciudad Universitaria, de septiembre estuve en Ciudad Universitaria, día en que el ejército entró allí y fueron detenidos cientos de estudiantes y profesores, uno de los cuales fui yo precisamente. Nos trasladaron, primero los separos de la policía judicial y posteriormente estuvimos en la cárcel de Lecumberri. Muchos fueron puestos en libertad, creo que uno de ellos fue Emilio precisamente, a él fue en libertad, pero yo no corrí con esa suerte y me pasé un poco más de un mes en la cárcel de Lecumberri, concretamente en la Crujía M, donde conocí a muchos de los principales dirigentes. Ahí estuve conviviendo con Ide Gortari, no sé si lo conocieron ustedes, a él, también con Marcue Pardiñas, que fue el promotor, más bien el director de una revista muy famosa que se llamaba Política. Revueltas. ¿Perdón? José Revueltas estaba, pero no estuvo en esa crujía, ¿no? Él llegó después, cuando él había estado antes, ya estaba desde antes, porque en la crujía N estaban los presos políticos que habían caído antes de 1968, donde estaba Rijo Galán, Adolfo Gigli y también estaba José Revueltas. En cuanto a la participación de la Colonia Guerrero, que yo creo que es una parte muy importante, bueno, yo les quiero decir que muchos de mis compañeros de aquí de la Colonia Guerrero también participaron en el movimiento. Había compañeros de distintas carreras y algunos de la UNAM y otros del Politécnico, que por cierto durante mucho tiempo nos reuníamos a estudiar ahí en la biblioteca Cervantes Saavedra, la que está ahí en Esmeralda, no sé si la ubican ustedes. ¿Ya no está? Sí, ya no está. Está en el edificio, pero está en el edificio, pero ya no está. Ahora es una bodega, ¿qué cambio? Ya. Ahí nos reuníamos prácticamente todos los días y después convivíamos y finalmente tuvimos una participación en el movimiento estudiantil. Esto en cuanto a los que yo conocía, pero por otro lado creo que fue muy conocido el hecho de que el 2 de octubre muchos vecinos de la Colonia Guerrero estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas y que vivieron todo ese drama que ahí se vivió, ¿no? El drama que todos conocemos y que conmovió a nuestro país y al mundo, podríamos decir, porque efectivamente esto tuvo repercusiones mundiales. En 1971, 3 años después, y les quiero decir que yo participé como organizador de la marcha del 10 de junio, que fue la primera que se hizo después del 68. Esa marcha fue reprimida por el gobierno de Echeverría, que era el presidente de la República, a través del grupo paramilitar de los Halcones. Como ustedes saben, ellos quisieron hacer aparecer a este grupo como un grupo estudiantil disidente. Querían hacerlo aparecer como un enfrentamiento entre estudiantes, pero no pudieron lograrlo porque justamente, hace rato comentábamos, que en un programa de 24 horas que dirigía Jacobo Zabludowski, él decía que había sido un enfrentamiento entre estudiantes, pero llegaron los reporteros que habían sido golpeados y desmintieron todo lo que la versión oficial, y dieron la versión real de lo que había ocurrido, poniendo en verdadero ridículo a este señor, que ahora, por cierto, está recibiendo un premio, ¿no? Está recibiendo un premio en Argentina y ahora, ¿verdad? Así es. Bueno, yo en 1972 prácticamente ya dejé el Distrito Federal y fui invitado a trabajar como profesor de la Universidad Autónoma de Puebla por compañeros poblanos que estudiaban en la UNAM. Eso me agradó mucho porque primero yo no tenía en ese momento ninguna relación de trabajo y consecuentemente no tenía ningún ingreso, pero además también porque en esa universidad, en ese año justamente se iniciaba un proyecto de izquierda en la universidad, dado que el movimiento democrático había tomado la conducción de la universidad, y junto conmigo invitaron a muchos egresados de la UNAM y del Politécnico que habíamos participado en el 68 para que nos hiciéramos cargo de las labores académicas de
de esa universidad. Esto fue en 72 y duró más o menos como 2-3 años el proceso de contratación de varios compañeros. En esos años de 70 a 76, el Estado de Puebla vivía una efervescencia política, porque había tomas de tierra por todos lados por campesinos y colonos desheredados, esto tanto en el campo como en la ciudad, y los universitarios participaban activamente apoyando a estas acciones. Pero por otro lado, decía la izquierda representada por el PCM, Partido Comunista Mexicano, había tomado la conducción de la universidad, sufriendo desde luego un acoso tremendo por parte del gobierno del Estado, que estaba en manos de la derecha. El gobernador era Gonzalo Bautista O'Farrill, y él amenazó públicamente en la plaza pública a los principales dirigentes de la universidad, amenazas que se concretaron después en el asesinato de Joel Arriaga y de Enrique Cabrera, que eran de los principales dirigentes. Y el 1 de mayo de 1973 agredieron con armas de fuego el edificio central de la universidad, y allí hubieron nuevamente un grupo de estudiantes muertos. Esa fue la causa por la cual después hubo una protesta generalizada tanto en Puebla como en otros lugares del país, y que derivó en la caída de Gonzalo Bautista como gobernador del estado. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día. Muy parecido exactamente. Ahora Rafael Moreno Valle, el actual gobernador del estado que impulsó la llamada Ley Bala, es hijo del anterior, el abuelo, el nieto, perdón, de Rafael Moreno Valle padre, que fue uno de los principales represores también, y muy semejante en su política al hábil camachismo en el estado de Puebla. Perdón. Y ladrón. Pues sí, ellos al amparo del poder ellos se enriquecieron. Bueno, yo les quiero comentar también de mi formación académica. En 1968 yo había cubierto los créditos de la licenciatura en matemáticas, pero los acontecimientos políticos me impidieron concluir mi trabajo de tesis, lo cual ya pude realizar hasta 1981 en Puebla, ya con el apoyo de la universidad, que me descargó de mis responsabilidades académicas para poder cumplir mi trabajo de tesis, de licenciatura. Bueno, 2 años después regresé aquí con el apoyo de la UAP, realicé estudios de maestría en el Politécnico, en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, por lo que me tocó vivir los terremotos de 85, ya estando como inquilino era de la colonia Lindavista. Pues no sé si ustedes recuerdan que en ese año se cayó el edificio de SEAS, que estaba allí en esa avenida, y en Montevideo exactamente. Y desde luego pues, me tocó presenciar toda la devastación que había sufrido la ciudad, y en particular aquí en la colonia Guerrero. Pues me acuerdo de mi hermana Tina, que en esos años estaba también participando activamente en las tareas de salvamento y demás, de rescate. Un aspecto que a mí me parece muy importante destacar es lo que fue la Alianza Obrero Estudiantil en la UNAM, que me tocó vivirla a mí de una manera muy cercana. Esto porque después del movimiento del 68 se comenzaron a acercar a las escuelas de la UNAM grupos de trabajadores que estaban en huelga y que buscaban el apoyo de los estudiantes para sostener sus movimientos, ya sea económica y también políticamente. Entonces, los estudiantes que habíamos participado en el movimiento los acompañábamos para que pudieran recibir la solidaridad, y algunos hasta se integraron a los círculos de estudio, formaron círculos de estudio, y creo que se realizó un trabajo muy importante, porque eso sirvió como elemento de politización y de conciencia en los dos sentidos, tanto para los trabajadores como también de los estudiantes que participaban en esas actividades. Ya en el estado de Puebla, yo les hablo ahora de mi universidad, menciono este hecho que es muy importante. En 1989, el rector Samuel Malpica, que había sido electo
por la universidad, fue depuesto por una alianza de supuestos miembros de la izquierda con el gobierno de Mariano Piña Raya, que era el gobernador, y Manuel Bartlett Díaz, que ahora ya es democrático, pero que en esa época era secretario de Educación Pública, y que conjuntamente ellos orquestaron el golpe contra la universidad. Perdón que lo interrumpa, perdón. Al señor Samuel Malpica lo conocemos, iba ahí a Tacuba 53, pero hace poco lo mataron. Lo asesinaron el año pasado, justamente. Lo asesinaron cerca de su casa. Cerca de su casa. Así es, sí. así es. Bueno, aquí el hecho que yo quiero destacar es que este acontecimiento le dio un giro completamente a nuestra universidad, que hasta entonces había tenido una orientación de izquierda, porque a partir de ese momento retomó el PRI nuevamente la conducción de la universidad y se impuso el proyecto que tiene actualmente, que es un proyecto neoliberal, elitista y excluyente. Entonces, esa es yo diría que una de las grandes tragedias que ha vivido nuestra universidad, porque nuestra universidad hasta antes del 89 estaba considerada como una universidad roja, tal vez la más roja de todo el país, después de la UNAM y del Politécnico, que habían tenido su participación en el 68, pero de las de provincia era la que estaba considerada como la universidad más de izquierda, y sin embargo después de este golpe la universidad dio un giro completo hacia la derecha, y de hecho ha servido como laboratorio para imponer las políticas neoliberales que ahora se han extendido a todas las universidades públicas del país. Bueno, hay un aspecto que también quiero mencionar, es la ofensiva de Doher Corte. Fue rector de la universidad también, y fue el primer rector impuesto por el PRI en ella, porque prácticamente ya después del golpe y con todo el aparato priista controlando muchas esferas de la universidad, lo impusieron como rector, y a partir de entonces se sucedieron una serie de acciones contra el SUNTAP. ¿Quién es el SUNTAP? Es el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. Y la ofensiva se inició con la creación de dos organizaciones gremiales, que son el SINCUAB y el ASPOAB, creadas por el Estado y por José Doher Corte, con el fin de despojar de la titularidad del contrato al sindicato verdadero, que es el SUNTAP. Como no pudieron hacerlo por la vía legal, porque en los recuentos que organizó la Junta ellos resultaron derrotados, lo hicieron por la vía de los hechos, y la Junta simplemente les permitió que estos sindicatos revisaran los contratos sin tener facultades legales para poderlo hacer. Bueno, durante este periodo, de 1994, que fue cuando se realizaron esos recuentos a la fecha, han transcurrido pues ya 2 décadas, y yo les quiero decir a ustedes que durante este periodo mi participación ha sido continua. Primero porque fui secretario de organización cuando se organizaron los recuentos, y creo que se hicieron las acciones necesarias para poder ganarlos, porque si no hubiéramos ganado esos recuentos, el sindicato simplemente ya no existiría. Afortunadamente ganamos esos recuentos. Posteriormente fui electo mediante voto universal y secreto como secretario general para el periodo 98-2001 y nuevamente para el periodo 2007-2010 mediante este mismo procedimiento democrático. Al terminar esta gestión, se acordó una nueva prórroga en la Asamblea General que me permitió permanecer en el cargo hasta la fecha. Y hasta el momento estoy desempeñando ese cargo de secretario general del sindicato, el sindicato del SUNTAP. Nuestro sindicato es un sindicato que tiene prestigio a nivel nacional en el sindicalismo universitario, porque es un sindicato que ha mantenido los principios de la universidad pública, democrática y gratuita, pero además también porque se ha opuesto, ha resistido las políticas neoliberales que se han aplicado en nuestra universidad, a pesar de no tener la facultad de revisar el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, hemos logrado mucho más que los otros sindicatos, en particular reinstalando trabajadores despedidos. Lo hemos hecho por la vía legal, pero también lo hemos hecho por la vía de las acciones políticas.
mediante marchas, mítines, plantones y hasta huelgas de hambre. Así se ha logrado hacer que se respeten los derechos de los trabajadores. En cuanto a la resistencia del SUNTAP, pues, como decían, la complicidad del Estado, la Junta de Conciliación, Arbitraje y la Rectoría ha impedido que nuestros comités desempeñen de manera regular sus funciones. En particular, nosotros no tenemos la captación de cuotas vía nómina, como pasa en la mayoría de los sindicatos reconocidos. Ustedes saben que se entregan un cheque a los dirigentes de las cuotas que les descuentan automáticamente a los trabajadores, y ellos lo único que tienen que hacer es estirar la mano. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, las cuotas sindicales las depositan voluntariamente los trabajadores en las oficinas sindicales. Y eso habla de la conciencia que tienen los trabajadores, porque después de 20 años de hostigamiento, el hecho de que los trabajadores sigan haciendo eso es una muestra de que los trabajadores tienen la voluntad de que nuestro sindicato siga existiendo, a diferencia de otros sindicatos. Lo comentaban algunos compañeros de otros sindicatos con los cuales tenemos relación, que en menos de un año los desaparecen simplemente cuando les cortan, les suspenden las cuotas sindicales. Y si no, vean ustedes, por ejemplo, con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, es un sindicato muy fuerte, pero es un sindicato que ha venido a menos, sobre todo a partir de que se dio la ofensiva contra ellos hace 3 años por parte del Estado. Bueno, finalmente quiero expresar, primero decir que me siento muy orgulloso, lo voy a leer textualmente, haber nacido y haber pasado una infancia feliz en la colonia Guerrero, a pesar de las carencias materiales que vivió nuestra familia, porque siempre supe que contaba con el cariño de mis hermanas, hermanos, padres y amigos con quienes conviví. Gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido de escuchar. Vamos a empezar. Aquí el compañero me hace recordar pues, épocas muy bonitas como vecino, nacido aquí en la colonia Guerrero, ahí en el 215, frente de lo que eran los baños de la locomotora. Y me gusta oírlo porque efectivamente yo admiraba en esa época, yo tenía 30 años, a ese grupo de estudiantes combativos, de mucha conciencia política, con un valor, no como los ahora que andan hablando a todos tontos, no, había una gran conciencia política. Y lo platico como vecino de la colonia Guerrero, ¿no? Porque viví la experiencia como vecino de qué fue lo que sucedió. Yo iba a esos mítines, el 2 de octubre no pude ir por cuestiones de trabajo. Trabajaba en Edison 15 en una agencia Ford. Y ya para salir me mandan con un camión a encarrozar allá a la Industrial Vallejo. No pude llegar, pero al llegar, pues ya estaba toda el torneo. En el momento a la revolución de Edison 15, me di cuenta de la cantidad de tanquetas y equipo del ejército que estaban ahí. Todavía me dio tiempo de hablarle a mi hermana, no de que saliera José Luis, porque no, ya sabía. Siempre andábamos en los mítines. Pero ¿cuál fue mi experiencia amarga? Digo amarga porque me di cuenta de lo que sucedía fuera de lo que se oía en los traqueteos de las armas que estaban usando. Y había varios cordones. Yo salgo por Salto, por Héroes hasta lo que era Nonualco, ahora Flores Magón. Y al llegar ahí a Héroes y Salto, hay varias vecindades, había varias vecindades. Y había unas mujeres, unas señoras afuera de una vecindad. Y como llega un muchacho, antes era un delito, o sea, eran señalados por su melena larga, pues. Golpean los policías y se van sobre él. Les juro que los policías estaban drogados. Este muchacho se da cuenta y se echa a correr. Y al pasar los policías, las señoras dicen salvajes,
pues han regresado y les han dado unas macanizas impresionantes. ¿Qué es lo que quiero resaltar? La comunidad de la Colonia Guerrero, en esos momentos, salió y los estudiantes que se quedaron afuera, la calle de Guerrero incendiaban camiones, ¿sí? Por ahí, adentro de la unidad de Tlatelolco, ahí estaban los balazos, pero por aquí afuera, la gente salió a quemar camiones en apoyo a los estudiantes. ¿Sí? Era de veras impresionante. ¿Sí? Esa es una experiencia muy cruda, porque fue un abuso enorme, que si no nos cuidamos pues de, por ejemplo, como ahorita me está recordando el gobernador de Puebla, de la ley Bala, pues es una tendencia a querer nuevamente reprimir, ¿sí? Como dice Paco, qué lástima que no estén aquí los jóvenes, para que vayan concientizando la lucha que se debe dar en defensa de nuestra patria, de nuestros intereses. Eso es tremendo. Habló de los halcones del 71. Pues esos grupos no eran más que grupos de pandillas que había, como los chicos malos de Platillo, como los nazis de las Portales, como los halcones de Santa Julia y otras palomillas que en el 71 entre ellos traían rivalidad, los arman y hasta entre ellos se mataban porque se cobraron las cuentas que tenían pendientes. Fue también dramático, porque fue un abuso, una salvajada. Efectivamente, Alfonso Martínez Domínguez era jefe del departamento de México. ¿Sí? Y bueno, son experiencias muy crudas, pero qué bueno que nos recuerde usted esa etapa, con la intención de evitar que ustedes. ¿Sí? Y eso no va a volver a suceder si nos concientizamos de las realidades que está viviendo México. ¿Sí? De veras que es dramático. Así es de que, pues como dice Paco, a ver qué hacemos para invitar a los jóvenes, ¿sí? Para organizar a los jóvenes. Si ya en una ocasión dimos muestra en la defensa de la vivienda y en el apoyo a los sismos del 75, hay que retomar el trabajo. No hay otro. Y le agradezco pues su plática. Como le digo, mis respetos con usted, porque yo admiraba mucho a los estudiantes de aquella. ¿Sí? Entonces... ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo no sé de las señoras que quemaron camiones en apoyo, pero sí sé de la policía que quemó tranvías ese mismo día en Guerrero, en la calle de Guerrero. Pero esos ya no eran señoras, esos eran policías. Eso era sábado de estudiantes. Ya no me acuerdo cuántos tranvías se quemaron. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Eso era nada más todo lo que quería decir. Bien. ¿Algún otro comentario? Cuando sucedió lo del 68, yo estaba trabajando en un proyecto en la ciudad de Querétaro, porque no había periódicos allá que llegaran, que hablaran y todo. Jamás supe que hubiera algo de lo que hoy estaba pasando. Yo venía cada semana, ya hasta que la primera semana que llegué para estar con mi familia, me platicaron lo que había sucedido, pero eso lo que representa es que toda la comunicación, la prensa y los demás medios de difusión se controlaron y no se hizo saber más en el país lo que estaba sucediendo, desafortunadamente. Bien. Te voy a hablar de tú porque tenemos... Claro que sí. Me llamó mucho la atención que has dicho que te detuvieron un mes en el bombero y yo también llegué como tú.
después de la toma de Seúl, pero salimos, yo creía que todos en 3 días, pero ahora resulta que hubo otros que retuvieron. Eso es muy interesante para mí. Pero es caso especial, por tu pasado, por las cosas. Pero fue interesante y habría que comentar muchas cosas. Si alguna vez yo tuviera la oportunidad de dar una charla aquí, me gustaría muchísimo, porque nací en el Sanatorio Zaragoza, esas son mis cartas credenciales. Yo nací junto al hospital de Zaragoza, en esa casa de junto, yo nací. Hombre, pues ahí subimos la luz primero. Entonces, sí, tengo vínculos con la colonia, eso me autoriza a hacer amistad con ustedes. Y soy amigo de Emilio Reyes, en 68. Entonces, sí me gustaría alguna vez dar una charla para dar otra visión de 2 de octubre. No se puede, nadie puede decir que pasó el 2 de octubre porque es imposible que todos vieran. Cada quien vio lo que se le vio. Entonces enriquece mucho que se den otras visiones. Claro. Gracias. Compañera. Sí. Bueno, yo quiero felicitar al compañero porque a pesar de todas las vicisitudes, yo creo que aquí con el ambiente nos sensibilizó para seguir con la lucha activa. Y tengo 2 preguntas. ¿El sindicato de la Universidad de Puebla es mixto? Sí. Y la otra, sí que es interesante saber que los trabajadores en su conciencia son los que depositan su cuota, porque yo estuve en el CIPOAM, era de los principios del sindicalismo universitario, y a la fecha pues, se mantiene como único también, pero ha sido vencido por la derecha. Y nos descuentan vía nómina nuestro aporte sindical, y por eso nos tenemos que cuidar para hacer un fondo de ahorro para hacer las luchas. Me extraña, mi otra pregunta, ¿está dentro de la SEP o cómo es paraestatal la universidad? Porque nosotros luchamos contra un laudo en el que nos arrebataron el estar en un apartado de derecho laboral para mantenernos independientes. Entonces, está igual. Y pues la última pregunta, que es la última pregunta, ¿qué papel o qué interés ha tenido el sindicato de Puebla con la lucha de los compañeros de la Sierra Norte de Puebla? ¿Con los compañeros de qué? Con la lucha que están llevando a cabo los de la Sierra Norte de Puebla en defensa del medio ambiente y preservando el agua, que no se contamine, porque es el agua que recibimos nosotros. Y entonces, si a ellos nos vencen, nosotros estamos en la línea de morir, intoxicados por esa agua igual. Entonces yo quisiera saber si se ha interesado el sindicato para poderlos apoyar y bueno, que todo el mundo sepa que es una lucha que tenemos que hacer. Pues si quieres responder, ya ahorita seguimos. Sí, bueno, es que ya vi varias cosas. Voy a empezar por estas últimas preguntas. La Universidad de Puebla es una universidad pública que recibe subsidio de la Federación, 80%, y el 20% del gobierno del Estado. Nosotros estamos en el apartado B como organizaciones, pero nuestro sindicato no está reconocido porque tiene registro sindical, pero las direcciones sindicales no están reconocidas porque no tenemos la toma de nota, ¿no? Y con respecto a las cuotas sindicales, pues las cuotas sindicales, como decía, son prácticamente voluntarias y afortunadamente son suficientes, no son en el monto que nosotros quisiéramos que fueran, pero son suficientes para que el sindicato se mantenga, ¿no? Y la otra pregunta, la última, ¿cuál era? La de la Sierra Norte. Bueno, de la Sierra Norte, sí, efectivamente, nosotros hemos colaborado con los compañeros allá del frente en defensa
en defensa del agua y de la tierra. Es un frente de organizaciones fundamentalmente campesinas, que no solamente son de la Sierra Norte, sino también son del sur del estado de Puebla, que por cierto hoy se están oponiendo a la construcción de un gasoducto, y Moreno Valle lo que ha hecho últimamente es reprimirlos y tiene encarcelados a 3 de los principales dirigentes. Nosotros hemos estado colaborando con estas organizaciones, demandando también la libertad de ellos. La principal dirigente de este movimiento es hermana de un miembro del sindicato, por cierto, ¿no? Entonces, nosotros participamos conjuntamente con otros sindicatos como sindicato, con una coordinadora nacional de sindicatos universitarios en educación superior, donde está el Situán, por cierto, también. ¿Perdón? No, se llama Censuesi, en la Censuesi. Y también participamos en un frente de organizaciones sociales del Estado de Puebla. Con respecto, perdón, también quiero comentar, aprovechando lo del 60, lo que se hizo, el comentario del 68. El 2 de octubre yo no estuve en la Plaza de las Tres Culturas. La explicación es porque yo estaba en la cárcel. Entonces, mi mamá decía chuscamente eso, decía, por primera vez doy gracias a Dios que esté esto en la cárcel, ¿no? Me salvé de todo lo que les pasó a mucha gente, ¿no? Nosotros supimos lo que pasó el 2 de octubre porque en la crujía en la que estábamos llegaron los compañeros golpeados de Tlatelolco, llegaron estudiantes del Politécnico, después llegaron estudiantes, de la UNAM y del Politécnico, que eran los que habían. Primero los tuvieron detenidos en el campo militar número 1 y después de 5 días llegaron allá a la crujía y lo recibimos, y pues, obviamente tuvimos oportunidad de conocer todas las versiones de lo que ahí había sucedido, y la verdad eran versiones impactantes para todos los que estábamos adentro. Pero además, otro elemento también fue que cuando estábamos en la cárcel, había un compañero que tenía un radio de onda corta, y nosotros estábamos escuchando las órdenes de los jefes militares para estar reprimiendo a los que estaban en Tlatelolco. Así que nosotros sabíamos lo que estaba sucediendo sin verlo presencialmente, pero sabíamos lo que estaba sucediendo en el momento que estaban ocurriendo los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, allí en Lecumberri. Así que, sin estar en Lecumberri, yo me formé una idea muy clara de lo que allí había sucedido. Hubo muchos compañeros desaparecidos. Hace rato comentábamos de un compañero nuestro de la secundaria que ahí desapareció, ya jamás se le volvió a ver, Eduardo Rivera Ramos. Su familia lo anduvo buscando como durante 5 años, y preguntaba por todos lados sobre él y jamás obtuvo respuesta. Bueno, yo en cuanto a lo que se refiere del 68, yo no estoy ni a favor ni en contra de todo, o sea, ¿por qué? Yo creo que el primer punto, y como lo comenta el señor, yo creo que hay que verlo de las dos versiones que se dieron, porque realmente lo que siempre se ha manejado fue la participación estudiantil, sí, pero había que entender la diferencia entre el movimiento del 68 de México frente a otros países, que se tomó como un paragón, estoy de acuerdo. Si estudiamos un poco la referencia, el por qué se lleva a cabo el movimiento del 68 en Francia, en Checoslovaquia, que fue muy diferente al de México, yo creo que primero, para mi punto de vista, hay que delinear las características de ese movimiento y del movimiento que se gestó aquí, que fue muy diferente a aquel. Siguiente punto. Hay que entender... Es una opinión personal y está bien, sí, claro, no es el tema. Ajá, pero hablando del 68, por eso... No, o sea, el tema es, miren, fíjense, es que es muy importante, porque si el tema fuera el 68, hacemos lo que tú estás proponiendo. No, es la experiencia de un compañero que nació en la colonia Guerrero, que es lo que nos interesa, y cómo vivió ese movimiento. ¿Sí me explico? Entonces, no, porque tú ya expusiste la otra cosa. Sí, pero más quiero aclarar. Lo que quiero decir es, no nos metamos ahorita, podemos invitar a compañeros, porque no es el tema. Lo que queremos recuperar aquí, compañeros, es la identidad propia de la colonia Guerrero en esto. Por ejemplo, hace rato Alberto decía cuál fue un poco la participación de algunas gentes de la colonia en esto. Pero no se está metiendo al asunto, ¿sí me explico? No es la discusión, porque si no, vas a provocar que entonces sí no tenemos la palabra para eso, porque está fuera de tema. Por favor, continúa. Pero termina en términos de lo que tienes que...
de la experiencia en la eso. guerra. Yo, para mi punto de vista, yo creo que para terminar, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista popular y desde el punto de vista gubernamental. Para mi punto de vista, ver por qué se dio y en qué condiciones y quién lo creó. Pero sobre todo saber qué es lo justo. Sí, o sea, precisamente él lo dice para saber qué es lo justo, porque si no, yo siempre he escuchado todo este tipo de versiones y la verdad como que no le encuentro sentido. Salvador. Una información que puede ser de utilidad para todos. Por lo que decía el compañero cuando se refirió a la avenida Nonualco, ahora Ricardo Flores Magón. Así es. Yo tuve la oportunidad de estar en una sesión del comité de nomenclatura de la delegación Cuauhtémoc. Llevé una propuesta para que la calle que está frente a la estación de Buenavista se le pusiera el nombre de Demetrio Vallejo, y me permitieron exponer la propuesta en esa sesión, donde participa el INAS, el UBI, una serie de instancias, son como 20 instancias diferentes. Y me tocó presenciar en la discusión que tocaban el tema de la calle de Nonualco, y quiero informarles que legalmente esa calle se sigue llamando Nonualco. El comité de nomenclatura jamás ha aprobado el cambio de nombre. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque es preservar la historia prehispánica de esta colonia. Entonces, Nonualco es el nombre que debe tener. Las placas que están ahí están inmediatamente puestas. Tiene toda una historia de los vecinos. Nacimos aquí 78, 76 años antes. Por eso, cuando vi lo que narra aquí el compañero, tenía 30 años, ¿eh? ¿Sí? Bueno, por eso mis respetos para ustedes como estudiantes. A mí me llamaba la atención esa entereza política que tenía, esa claridad que protestaban y que hacíamos nuestra la sociedad civil, los vecinos. Y luego vivir aquí cerca, esa matanza salvaje, con toda alevosía y gran ventaja. Personas que conozco que vivían por la zona, que me platican que con bayoneta calada a mujeres que pescaban. La vocacional que estaba ahí, fue testigo de Boca 7. En el sótano murieron muchos estudiantes o participantes y digo, solamente que no tengamos sentimientos, sino que coraje, porque fue la represión más salvaje de un partido que, bueno, desgraciadamente no hablé de él. No, están los compañeros acá. Y es un jovenazo. Bueno, hace rato le quería preguntar si nos pudiera tratar una narración breve así de cuál fue su experiencia ahí en Cumberland. Parece que ya la expuso. Y sí estoy consciente que este tipo de reuniones son como para dar la identidad a la colonia Guerrero, pero también creo que es importante lo que menciona el compañero, porque yo como joven distante a ese suceso, yo nací en los 80, eso fue en finales de los 60. La mayoría de nosotros, o bueno, de la juventud, pues está hoy en día manifestándose en las calles que el 132 y que contra la ley de telecomunicaciones y cosas como banales de internet y de esas cosas, bueno, que también tienen su onda, ¿no? Pero a mí me interesaría también escuchar más así como cuestiones de qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque se me hace curioso que unos fueron asesinados, como mencionan, y otras personas, pues no, que también estuvieron ahí, pero bueno, a lo que voy es que no hay respuestas o no hay así como mucha información. No están los libros con los macrorelatos y están los documentales de la jornada y toda esta cuestión.
pero sí fue algo muy fuerte. Yo conozco a personas que tienen heridas con vallenatas, que están distorsionados de su mente por haber vivido esa cuestión. Creo que no hay que censurar, creo que no hay que callar esas cuestiones, ¿no? Hay que sacarlo porque ¿qué va a pasar? O sea, yo le preguntaría al compañero qué consejo nos da a nosotros los jóvenes. A mí me da miedo el Estado, la verdad. O sea, he recibido acosos telefónicos, acosos en el espacio, en el entorno, y ya mi postura ante el Estado es pasivo. Me siento mal. Me siento mal porque no puedo estar así como luchando, o sea, se habla de lucha esta cuestión, pero prefiero vivir, o sea, ahora sí que después prefiero vivir como tranquilo a que me pasen cosas. Entonces, no sé qué. Pues vale. ¿Cómo? Una cosa que los jóvenes de esta época deben de hacer y de cualquier época es prepararse para que tú tengas elementos de defensa como un hombre preparado, y si no fuera de esa manera, pues menos sería tu defensa, ¿no? El chiste es que tú seas un hombre así como Guillermo, bien preparado, y que a la vez a tus hijos los prepares bien y que a México le des hombres de bien. Yo creo que esa es la defensa. No va a ser una lucha constante, y además no te va a pesar porque lo vas a hacer con amor. Bien. Yo voy a opinar en esto. A ver, Para el punto de vista, lo primero es... Eladio. Sí, yo creo que hay bastante inquietud. Del 68 a muchos nos remueven muchísimas cosas, y creo que en los tiempos actuales hay mucha necesidad del saber, y aquí tenemos una gran oportunidad de saber directamente de lo que vivimos cada uno, y eso hace las cosas como más ricas. Entonces los jóvenes están ávidos de entender a veces el por qué a veces uno es tan rebelde, o por qué uno está metido en tantísimas cosas que a lo mejor nos quitan la paz y la tranquilidad. Pero se está metiendo uno en esto porque hay una cuestión que la vemos ya en los huesos, en la sangre, que se llama también conciencia, ¿no? Lo traemos tan metido porque hemos podido vivir en carne propia muchos de estos momentos. Y yo quisiera que pudiéramos, a lo mejor pronto tendremos nuestra asamblea, que pudiéramos retomar esta situación. Los jóvenes necesitan respuestas y el Estado es incapaz a veces de darle las respuestas. Entonces yo creo que los obligados somos los ciudadanos también a darnos respuestas mutuamente. Y si podemos hacer algo para que, por ejemplo, para mí es un alivio que vengan jóvenes, ¿viste? No había jóvenes, pero aquí ya veo algunos jóvenes, ¿no? Que necesitan respuestas, y yo creo que ni los podemos calificar de que estén ahí como no haciendo nada o como que estén temerosos, porque el Estado nos está intimidando a cada momento, ¿sí? Nos está aplicando nuevamente la ley del terror, ¿sí? Como nos las aplicó en el 68, en los 70, era así como lo peor era traer el cabello largo y traer andar con florecitas en los pantalones, ¿no? Y andar así todos greñudos, y que porque éramos hippies, ¿no? Y bueno, como hippies nos castigaron muchas veces. Pero pues que pudiéramos, la propuesta es que en la asamblea pudiéramos retomar este punto como para poderlo desmembrar más y hacer que sea una causa para que los jóvenes también asistan y puedan tener también respuestas vivas de la gente, que todavía podemos decir algo de lo que vivimos en Campeche. ¿Sí? Y bueno, yo le agradezco mucho que nos haya dado esta plática, y bueno, le cedo la palabra a la compañera. Gracias.
dice Yola en el sentido de que la juventud está presentando exactamente esa ausencia de información, porque el común de nuestro pueblo tiene el mínimo de información si se llega a primaria, secundaria, ya que llegas a preparatoria y es algo, pero con todos los distrayentes de los medios de comunicación y el embate propiamente del capitalismo en toda su salvajidad, hace que no entremos al conocimiento y menos al análisis razonado con bases, sino la alimentación que nos dan los medios de comunicación, la desviación de los valores, es una ausencia, unas lagunas que las vemos. Yo ahorita veo, primero agradecerte porque quiere decir que tú tienes interés en, pues, en darte a conocer o conocer tú mismo la situación que estamos viviendo en el país. De hecho, no hay mucha diferencia del 68 para acá. Lo que sí vemos es que la represión es tan grande que no hay ya medios de poderte manifestar en esas formas más abiertas. El 68 marcó, queramos o no, un parteaguas donde decimos, ahora hay críticas, necesitamos fundamentarlas, necesitamos mucho estudio. Y el primerito, así sencillo, que yo te recomiendo, es las diferencias sociales que tenemos. ¿Por qué hay pobres, más pobres, muertos de hambre, como lo estamos la población del pueblo de México, y los hombres más ricos del mundo están en México? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es un análisis. Y es bueno no solamente oír una versión como inquietud y poner en tela de juicio un movimiento estudiantil que tiene un conocimiento de causa y decir, hay que oír al gobierno. El gobierno no es más que el representante oficial del capitalismo salvaje. Y quien defiende un capitalismo salvaje, pues no es del pueblo, así de sencillo, porque no se identifica con las necesidades del pueblo. Y yo ni las conoce, y si las conoce, pues a lo mejor tiene algo que le conviene, ¿verdad? Porque vemos ahí cómo se venden los magistrados con... Por favor, entonces ese requiere de análisis más profundo y de conocimiento antes de que se vicien las cuestiones. Yo creo que hay que oír de todo, está bien, pero nosotros tenemos un compromiso como mexicanos, y yo digo, no porque sea mi hermano, a mí me da gusto que haya una gente destacada, quien sea de la colonia, y que esté luchando porque las condiciones de vida, aunque sean lo pequeñito y vayan aumentando, sean mejores, porque no es nada más el que yo tenga un prestigio de conocimiento y destacar. No, señores, es de buscar realmente el bienestar del pueblo y que el pueblo tenga lo principal, el conocimiento. Entonces no es posible, vamos cada vez en deterioro de la academia, pues no es un estudio que nos lleve a la crítica real y a construir, no nada más a destruir, sino construir realmente. Yo quiero, no tuve la oportunidad de llegar a tiempo, está así, que es un aguacero terrible allá en Satélite, vengo de allá, y tenía muchas ganas de oírte, Guillermo. En el 68 yo era estudiante de la Facultad de Economía. Se hicieron varios reportajes. Tenemos que entender que quien escribe la historia son los vencedores, no los vencidos. Lo que encuentres en el periódico y los medios de comunicación es una manipulación espantosa sobre la conciencia del pueblo de México. Tenemos el caso de Andiel, de este pueblo de San Bartolo, que le están quitando el agua para meterse a la Santa Fe, cómo llegaron los granaderos a destruir a y hoy están siendo perseguidos todos. Tenemos el caso de Puebla, donde ya el Congreso autorizó que disparen en contra de los manifestantes. Ya está.
Pero bueno, pero es que ese es parte de lo que está manejando el sistema. Yo quiero decirles, dentro de mi área de trabajo, que cuando aquí se presentó la famosa gripe H1N1, fue el único país en el mundo que hizo todo este pancho por una gripe que es una gripe estándar en cualquier parte del mundo. Aquí cerraron cines, cerraron restaurantes, crearon una psicosis espantosa, y todo con el único fin de manipular con el terror a las sociedades. Es el único país que tiene gripes aviares, que tiene gripes porcinas. Ni Haití, ni República Dominicana, ni las islas del Caribe, ni Japón, que vive en condiciones tan terribles las partes urbanas, tiene los problemas supuestamente de salud que tenemos en México. Y el colmo, y ahí aprovecho para hacer el comercial, es que ahora están manejando a través de los medios de comunicación que hay 27 huracanes y vienen 3 o 5 terremotos de 9 grados. Fíjense nada más lo que significa un terremoto de 9 grados. Y además, quien lo está diciendo es el presidente de la República. ¿Sí? Entonces, en función a eso, y ustedes recordarán que yo aquí me hicieron el favor de permitirme dar una plática sobre mi trabajo, la biblioteca Vasconcelos, ya voy a ser Cervantes de nuevo, digo que trae una fijación con las Cervantes. Es que yo, como no tenía yo para comprarme libros, habló de eso también. Como yo no tenía para comprar mi libro, pues me iba a las Cervantes. Y ese era mi gran refugio, la biblioteca Cervantes, que ahora me duele ver que es una bodega, cuando era el eje de todos los que vivíamos en esta colonia y que no teníamos para estudiar. La biblioteca Cervantes fue nuestra alma mater. Entonces yo siempre digo Cervantes, pero es Vasconcelos. Entonces ellos me invitaron a dar el día de mañana a las 11 de la mañana en la sala B otra conferencia sobre desastres. Precisamente la idea de Daniel Goldin es acabar con esta desinformación. No solo es desinformación, yo creo que hay un hecho ahí perverso de generarle el miedo a la sociedad. Hay un hecho perverso, yo no sé si, como no les está funcionando mucho lo del fútbol, ahora están utilizando los desastres naturales. Debo decirles que hace como un mes este cuate organizó con las Islas del Caribe un congreso en Cancún sobre desastres naturales y cambio climático. Fue totalmente desairado. Vinieron representantes ahí de medio nivel y el tipo, para medio salvar las cosas, les obsequió $1 millón a cada uno de los participantes, o sea, por país, según ellos, para que les sirvan como soporte para los desastres naturales. Después, lamentablemente, se presentaron estos 2 terremotos en la Ciudad de México, el 8 y el 10 de mayo, y esto ahora le está sirviendo de base para hacer me lo han mostrado ya varias personas en los celulares, el anuncio del terremoto de 9 grados. Y de ahí que Daniel Goldin me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo y hacemos algo. Aparte de la relación que tengo con la colonia Guerrero, pues me importa mucho que la gente conozca. Entonces, los invito, por favor, mañana, si pueden acompañarnos. Voy a cambiar el tema, bueno, no el tema, sino la base de lo que presenté aquí. Incluso voy a presentar lo de Japón, el tsunami de Japón, porque a lo mejor muchos de ustedes desconocen que después del tsunami de Japón, Calderón quería comprar esas plantas nucleares y traérselas a México. Porque estaban en oferta. Entonces, los espero mañana, los invito. Y Guillermo, gracias. ¿A dónde va a ser? Aquí en la Biblioteca Vasconcelos. Buenavista. En el Salón B, a las 11 de la mañana. No. La tuya se llama Vasconcelos. No, perdón, es la de aquí de Buenavista. Sale. Ahorita lo Gracias. Buenas tardes, compañeros. Perdón por llegar tarde. Permiso también un poquito tarde. Quería ver un poco la explicación desde el comienzo. Creo que el 68 ha sido muy importante, sobre todo para mí prácticamente desde la secundaria.
como que siempre fue un referente, ¿no? O siempre ha sido un referente para la juventud. Y yo creo que eso es muy importante a pesar de todo lo que se ha querido decir malo sobre el movimiento, pero yo creo que ha sido un referente. Y pues tal vez la experiencia que yo podría compartir, un poco similar, pues es la huelga del 99 de la UNAM. Creo que mucho se decía también de aquella generación, pues que éramos una generación perdida, una generación X que jamás iba a hacer algo en la vida. Y pues finalmente participamos en la huelga. Creo que ya siendo, bueno, en el principio pues era pues, el cotorreo, pues las cuates, pues salir, sentirse un poco en la lucha, sentir la solidaridad, la fraternidad, el compartir pues los problemas, las victorias, las pequeñas victorias. Sin embargo, pues haciendo una retrospectiva finalmente, y bueno, sobre todo al final de la huelga, bueno, no pasaron las cuotas, pero finalmente pues había un sentimiento de derrota, yo creo, generalizado. Muchos compañeros pues se quedaron en la huelga, ¿no? Ya de repente pues vivían, ya no iban a la escuela, ya simplemente pues vivían en la huelga después de que termina. Sin embargo, pues otros como que tratamos de ver qué había sucedido, ¿no? Y dentro de esas preguntas, de pregunta en pregunta, pues en lo particular, yo creo que a muchos compañeros les pasó así, pues terminamos en organizaciones pues diferentes, ¿no? Sin embargo, al pasar de los años, buscando también pues un poco cómo ligarse, ¿no? O sea, la idea de ligarse a los sectores proletarios, de tratar de fortalecer una organización que pueda ser el embrión de un partido revolucionario, como que de repente participamos ahí. Bueno, yo particularmente estuve militando muchos años en una organización, después, bueno, participamos prácticamente en todos los movimientos que ha habido. Sin embargo, pues de la experiencia de Oaxaca terminé expulsado, ¿no? De la organización, a pesar de que, bueno, muchas de las propuestas que nosotros dábamos pues no estaban tan equivocadas ya después cuando se vio el transcurso del tiempo, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de ser, digamos, un poco más joven que algunos compañeros de acá, con menos experiencia, yo creo mucho menos experiencia, creo que desde mi humilde opinión sí, habría que hacer un balance de la izquierda en México, ¿no? O sea, muchas veces hacemos el trabajo, impulsamos, es tan cotidiano, muchas veces se vuelve tan rutinario, que de repente nos vamos generando vicios, y creo que eso es muy difícil, sobre todo para mantener una constancia de la militancia, ¿no? Yo creo que algo que debiéramos hacer todos los compañeros que hemos estado participando de alguna u otra manera, yo creo que sí sería justamente un balance de la izquierda y ver de manera honesta cuáles han sido nuestros fallos, ¿no? O sea, hacer pues regresarnos y ir paso por paso y decir, compañeros, creo que hemos errado en esta situación, pero yo creo que no es tarde para componer el camino, ¿no? Particularmente en las organizaciones en las que yo he estado, hasta ahorita estoy un poquito alejado de mi organización, mucho, pero lo curioso es que abundan los jóvenes, ¿no? En esas organizaciones, o sea, abundan los jóvenes, y para ellos es sumamente complicado llegar a sectores como ustedes, ¿no? Y yo veo aquí, y ustedes dicen, es que nosotros tenemos que llegar a los jóvenes, ¿no? O sea, como que nos estamos buscando mutuamente, pero como si estuviéramos en un cuarto y tuviéramos apagadas las luces y nos estuviéramos buscando los unos a los otros en encontrarnos, ¿no? Yo creo que algo que tendríamos que plantear sería encontrarnos de una manera fraterna, exponer ante todos los que quieran oír cuáles han sido nuestros problemas en la izquierda, y a partir de ahí yo creo que podríamos pasar un camino. Gracias. Cuando estábamos iniciando el proyecto de ofrecer los 140 años de la Gloria Guerrero, de su nacimiento, se vio, lo comentó Palomo, un compañero nuestro, de devolver el nombre a Nonalco. No sabíamos que nada más se le puso sin que fuera parte de la nomenclatura. Ahorita que nos lo aclaras, qué bueno. Y devolver el nombre a la Casa Tlacopan, que como comentó Palomo, ¿cómo le ponen Puente Alvarado si este cuate vino a rompernos eso, no? Y entonces acabando los trabajos que todavía van para largo, vamos a luchar porque desde el Zócalo hasta Tacuba se llama la Casa Tlacopan. Y qué bueno que Salvador nos está aclarando que no se ha hecho el cambio de Nonalco, pero que eso antes que acaben los trabajos debemos ya de procurar ya que se le devuelva su nombre. Más bien que se le pongan las placas, ¿no? Porque dice que no se ha cambiado. Ahora en relación al compañero López, Gómez,
¿Sí te apellidas Gómez? Sí. Sí. Anoche estaba contemplando también de pláticas del 68, obviamente alguien nos sugirió, de Emilio. Entonces, pues, creo que no eres de la Guerrero, pero te podemos invitar ese día también para que participes. Gracias. Porque nos da mucho gusto que los que no sean de aquí nos acompañen. Soy de aquí, hombre, pero no sé. ¿Ah, sí? Entonces le agradecemos. Era todo, ¿eh? Muy bien. Yo tengo una propuesta. El afán de restituir el tejido social es a través de la comunicación. Y necesitamos que las gentes que vivieron los momentos del 68 nos platiquen, porque habemos personas que no lo vivimos. Entendemos qué ha pasado y todo eso, pero el que lo cuenten con su emoción, con su visión, con la repercusión de eso, es muy ilustrativo y ayuda a dar identidad y reconocer el gran valor que tiene la economía Guerrero. Entonces, no es que los expertos, no es que sea el análisis, sí se va a necesitar tener personas que estén con esa función de estar pescando lo que cada uno está diciendo para intentar hacerlo más legible para los que vienen, como un panel constante de todos los que estén aquí, porque todos son importantes. La historia está en cada uno de nosotros y se va a quedar ahí si no la compartimos. Entonces a mí me gustaría que una propuesta a largo plazo, que se hiciera pues una sesión para que platiquen los protagonistas del 68, cómo la vieron, qué les pasó, y después eso cómo repercutió en su forma de ver la vida y luchar siempre por hacer algún cambio, a través del sindicalismo, a través de la academia, de investigación, como lo hemos visto, esto que me han permitido estar aquí, aunque yo no he vivido aquí, pero pues es la Ciudad de México, es mi país, y entonces hay que conocerlo. Aquí llegué, bienvenida aquí con nosotros. Guillermo, ¿quiere decir algo? Pues sí, sobre... Sí. Sí, se escucha. Me da mucho gusto que se haya desarrollado esta discusión, este intercambio de ideas como producto de la plática y de todo el ciclo de conversaciones que se han dado durante este periodo. Sobre el 68, bueno, yo mencioné un pasaje importante de mi vida. Creo que, como lo decía la compañera hace un momento, a quienes participamos en el 68 ya volvimos a ser los mismos después del 68. Nos transformó ese movimiento, nos impactó, nos traumó, vamos a decirlo. Alguien nos decía, también una compañera, que varias personas no se recuperaron de eso. Hubo casos de una persona que se suicidó, el Leobardo López, que fue el que filmó el cortometraje llamado El Grito. Él lo filmó y después de 2 años él no resistió la conmoción que le había provocado el 2 de octubre y todos los acontecimientos y terminó suicidándose. Y como lo vieron muchas otras personas, a mí me costó mucho trabajo, se lo puedo decir, me costó mucho trabajo superar todo eso y volverme a reencauzar por el trabajo académico, porque nuestra generación, después del 68, lo menos que quería era volver a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Hubo compañeros que estudiaron matemáticas y después dejaron las matemáticas y la física y se pusieron a estudiar otras cosas. Querían encontrar respuesta a lo que estaba sucediendo. Y nosotros, en particular, yo les quiero comentar mi experiencia, formamos círculos de estudios donde estudiamos el marxismo, pensamos que ahí estaba la respuesta a lo que estaba sucediendo, a lo que había sucedido en ese momento. Y les quiero decir también algo que creo que es muy importante, ¿no? Ha sido esta generación, pues ya ha transcurrido del 68 para acá, ya son 46 años.
muchos de los participantes del 68 ya no están. Ya no están porque por causas naturales y otros como resultado de la represión que se dio durante el 68. Yo conozco a muchos compañeros que ya fallecieron. Antes organizamos círculos de estudio, organizamos conferencias. Y yo les quiero decir que desde el 68 yo no he dejado el 2 de octubre, lo que hago con mis alumnos es platicarles sobre el 68. Y me invitan a conferencias o a mesas redondas y yo estoy siempre ahí. El 2 de octubre, porque para mí el 2 de octubre es una fecha histórica. Es una fecha que para mí merece todo mi respeto. No se olvida. Exactamente, el 2 de octubre no se olvida. Yo decía, no se olvida el 2 de octubre por una razón muy simple. Porque los responsables de esa masacre quedaron impunes. Y por eso nunca se va a olvidar el 2 de octubre. Vive uno, hijo de eso. Viven algunos de los causantes de la masacre del 2 de octubre. Pero esta memoria lamentablemente se está perdiendo en la medida en la que nosotros no la escribimos. Yo les quiero comentar a ustedes que justamente ahora, hace poco, un grupo de compañeros me pidieron que yo lo escribiera y estoy haciendo ese trabajo. Estamos escribiendo mi experiencia mucho más completa, detallada que lo que lo pude hacer en este momento, porque no era nada más hablar del 68, sino hablar sobre la colonia Guerrero, ¿verdad? Y sobre mi experiencia posterior, pero ciertamente el 68 es un parteaguas en nuestra historia, en la historia de la colonia Guerrero, de México y de buena parte del mundo, porque el 68 conmovió a toda Latinoamérica. Yo recuerdo que en esa ocasión, el 2 de octubre, en varios países de América Latina, estudiantes de Latinoamérica fueron a las embajadas mexicanas a apedrearlas, ¿no? Fueron a apedrearlas por la represión que se había en protesta por esto. Y fue justamente en esa ocasión cuando Octavio Paz renunció como embajador de la India, que estaba en ese momento, en protesta por la represión que se había dado en Tlatelolco. Entonces, estos hechos son de interés mundial prácticamente. No tienen solamente un reconocimiento local y nacional. Y por eso, pues a mí me da mucho gusto que me hayan dado esa oportunidad de venir a platicar con ustedes sobre esto, ¿no? Me da mucho gusto porque hoy pude platicarles, pues, sin haberlo preparado suficientemente lo del 68, pero parte de mis experiencias. Hace rato preguntaba el compañero, el joven, acerca de cuál era la vida en Lecumberri. Pero yo le puedo decir lo siguiente. En Lecumberri estaban los presos que habían caído antes del 68. Estaban en la Crujía M. Los que fuimos detenidos en Ciudad Universitaria estábamos en la Crujía M, y ahí llegaron después los del Politécnico. Los de Tlatelolco, los del 2 de octubre, a esos los llevaron a la Crujía C, en la Crujía C, donde estaba Pablo Gómez, estaba Raúl Álvarez Garín, y había otros más, y algunos que no pudieron ahí los mandaron también a la Crujía, M. Había una convivencia muy solidaria entre los que estábamos allí en la cárcel, porque convivíamos también con estudiantes y con profesores. Estaba en la Crujía, estaba Eberto Castillo, que ustedes habrán oído hablar de él, que fue uno de los fundadores del PRD, ¿verdad? Junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Y había varias personalidades. Entonces, para mí fue una experiencia inolvidable, porque tuve la oportunidad de platicar de primera mano con personas que tenían una gran experiencia y un gran conocimiento también. Yo lo considero casi como una fortuna el haber estado en la cárcel. Ahora, viéndolo retrospectivamente, creo que para mí fue una gran enseñanza, porque en esos pocos días o semanas en las que estuve, aprendí tal vez lo que no había aprendido en años. Y a todos nos sucedió lo mismo. En los presos comunes, porque había otras crujías donde estaban los presos por delitos del orden común, como robo, asesinatos y demás, esos veían con respeto a los presos políticos. Los veían con respeto a pesar de que de alguna forma los presos políticos recibían una serie de prerrogativas que no tenían ellos, pero los veían con respeto porque sabían que ellos estaban en contra del sistema. Los presos políticos estábamos en contra del sistema y por eso los veían con respeto. Aunque en 1970
en 1970 hubo una agresión de presos comunes orquestada por el gobierno contra los presos políticos, contra un grupo de presos políticos, que afortunadamente no pasó a mayores. Sí hubieron algunos golpeados, pero no tuvo mayores repercusiones, porque el intento era asesinar a los presos políticos, pero muchos presos comunes se pusieron del lado de los presos políticos, y eso impidió que se consumara el propósito del Estado. Eso es a grosso modo. Yo diría también otro hecho muy importante, que en una ocasión que fue una marcha de estudiantes allá en Lecumberri, los presos comunes se comenzaron a alborotar porque corrió el rumor de que los estudiantes iban a liberar a todos los presos que estaban en Lecumberri. Entonces los presos comunes comenzaron a organizarse ya también, porque pensaban que ya iban a sacar los estudiantes, pero esa era la idea que tenía la gente del movimiento estudiantil y de los estudiantes. Los estudiantes eran concebidos como los agitadores, pero al mismo tiempo como los que encabezaban la protesta social, los únicos que se atrevían a desafiar al Estado, porque nadie más abría muy pocos, aparte de los estudiantes, se atrevían a abrir la boca en contra del gobierno. Nosotros lo hacíamos en las plazas públicas, en las fábricas, íbamos a donde quiera que había oportunidad, ahí manifestábamos nuestras posiciones. Nos subíamos a los autobuses, en los camiones, andábamos haciendo esa labor, y eso despertaba una solidaridad y una reacción muy favorable entre la población. Yo no he visto, fuera del 68, no he visto tanta simpatía entre la población hacia los estudiantes como la que se dio durante el 68. Llevamos un bote para recabar las cooperaciones de la gente, y luego terminamos que no nos armatamos el bote porque echaba la gente una cantidad de dinero tremenda. Así se manifestaba la solidaridad de la gente con el movimiento. Por eso alguien decía, y muy acertadamente, el movimiento estudiantil no fue solamente un movimiento estudiantil, muchos lo calificaron como un movimiento popular estudiantil, porque las primeras marchas que hicimos sí fueron solamente de estudiantes, pero las últimas ya eran más del pueblo. En Tlatelolco murieron muchos obreros, muchas amas de casa, muchos niños, ¿no? Mucha gente que no eran estudiantes, eran vecinos de la unidad rural Tlatelolco, que simpatizaban con el movimiento, y por eso se dio la masacre en Tlatelolco, porque ahí estaba la vocacional número 7, y el gobierno lo que quería hacer un escarmiento no solamente al movimiento, sino también a quienes apoyaban al movimiento, que eran los vecinos, todos los habitantes de la unidad Nonualco Tlatelolco, porque después de la represión que se dio en la Plaza de las Tres Culturas, lo que hicieron fue un cateo por todos los edificios y todas las casas de la unidad Nonualco Tlatelolco. Lo hicieron hasta la madrugada, casa por casa lo estuvieron haciendo. Entonces, no era nada más contra el movimiento, no era nada más contra los estudiantes, era contra el pueblo, es la represión que se dio el 2 de octubre. Bueno. Una pregunta. No sé si usted, retomando esto, no sé si usted ya vio una película que se llama El Paciente Interno. ¿El qué? Paciente Interno. No. Ahí habla de una persona, claro, habla de ahí en las calles de Vigente, pero él estuvo en unas, como, no recuerdo bien el nombre, que intentó de matar a Díaz Ordaz en el Monumento a la Revolución. Si usted tiene la oportunidad, véanla. Vale la pena que vean, es película documental, incluso ya ve que lo venden así, piratas, todo eso, no lo venden. ¿Por qué? Por algo será. Está muy fuerte el documental, se lo recomiendo. ¿Cómo dices eso? Se llama Paciente Interno. Alejandro y luego Salvador, por favor. Vamos a ir concluyendo. Que yo me he estado enterando, que yo quiero suponer que ha estado saliendo algo. Todo parece indicar, por ejemplo, la lucha interna política. Dentro de ello me acabo de enterar de que tan fuerte fue que, si recuerdan, había unos guardias con un guante blanco. Sin embargo, aparentemente se está dando a luz de que esos que llevaban el guante blanco eran gente que iban a ser asesinados por otros, comandados por otros políticos. O sea que aquí está la lucha de poderes
políticos, ¿no? O sea, supuestamente eran los malos, los de Hualtenango, pero esos eran atacados por otros. Que también eso les iban a echar la culpa a los estudiantes, que los estudiantes les estaban matando a todos sus guardias, ¿no? Por un lado. Por otro lado también, en relación a lo que es el problema político, de cómo cambia. Yo tengo muy fijada una caricatura que espero describirla bien, una caricatura que viene del periódico. Está dividida en 3 partes. La primera parte está en un árbol frondoso con frutas y 3 políticos sentados a la sombra con su bombín, su traje, sus lentes oscuros, líderes charros como antes les decíamos. Y pasa un campesino y les dice líderes corruptos, malvados, etcétera, etcétera, ¿no? Signos de peso. La primera parte. En la segunda parte de la caricatura le están ofreciendo una manzana. Y en la tercera parte, esta persona está sentado junto a ellos comiendo también la manzana. O sea, ¿cómo es que cambió de ser parte del pueblo y se transformó en ser parte de los explotadores, ¿no? Yo creo que aquí esto es lo que nos está sucediendo en nuestros partidos de izquierda, que se están dejando llevar precisamente por ese canto de sirenas. Y aquí es donde tenemos que poner nuestra atención. Vigilar nuestras formas. Salvador. Yo creo que ha despertado mucho interés el tema del 68. Y yo estaría de acuerdo que se organizara sobre ello, pero comparto la opinión de Paco. O sea que ahorita este ciclo de conferencia sea sobre el tema fundamental de la crónica religiosa. Siento poeta completo. Pero cuando ustedes dispongan a hacer algo sobre ese tema, les pido me incluyan. Con mucho gusto vengo a participar con ustedes. Yo fui participante, estuve preso en el convenio, fui detenido el 3 de octubre y salí hasta el 71. Y tengo muchas vivencias en la cárcel. Yo no comparto la idea de que los presos comunes nos apoyaron a nosotros. Los presos comunes había que diseccionarlos. O sea, había una parte de los reclusos que eran incondicionales del director de la prisión, que eran las lacras, los verdaderos delincuentes, y otro sector de los presos comunes que eran gente del pueblo inocente que estaba encarcelada. Como leí yo en una celda en la Cogía H, en esta cárcel grande se castiga la pobreza. O sea, había mucha gente inocente que estaba. Esa gente sí nos apoyó. Y el día que se hizo la agresión contra los que estábamos en huelga y hambre, al día siguiente los presos comunes del pueblo se negaron a salir de sus corrillas para participar en la agresión y el saqueo de las celdas de todos nosotros. Y al día siguiente pasaron rumbo al campo de Coquío y nos lanzaron latas de sardina, tortillas, bolillos. Aun cuando estábamos en huelga grande y no íbamos a romperla, ¿no? Sería la solidaridad de esa gente. Y supimos que se agarraron a golpes con algunos de los lacras que presumían las cosas que se habían robado de nuestros bienes. Entonces había 2 presos comunes. Y así, por ejemplo, yo tengo la visión del doctor Elín Botari. Yo lo admiraba mucho a él, pero cuando salió de la cárcel era otro. Sí. Él escribió en su celda
lo siguiente: maldita la hora en que nací en este país, y lo que refleja el estado de ánimo de este hombre. Salió derrotado. Por eso al poco tiempo su sobrino Carlos Salinas de Gortari lo llevó a Morelia, lo hizo darse un abrazo con un exgobernador que lo había encarcelado cuando él era rector de la Universidad de Nicolás. Entonces, pero más que anécdotas de las que hay muchas que hablar, ¿no? Yo estuve preso en Tlaxcuaque, en la División Federal de Seguridad, donde estuve junto con Leobardo López Arrenche, el juez, en la Procuraduría del Distrito, y después de ir a responder. Más que eso, lo que tenemos que discutir es el movimiento en sí y los errores que se cometieron, que nunca se ha discutido. Los errores, porque se cometieron errores. Entonces, discutir, y hubo aciertos, por supuesto. Entonces, discutir el movimiento se ha hecho en función de los errores y los aciertos, que es lo que hace falta que los jóvenes conozcan para que no cometan, no se tropiecen con la misma piedra, ¿no? Hay que concluir, ya es la hora. Agradecerle a Guillermo López Mayo su presentación. La verdad provocó muchas cosas, tú lo viste, está generando la necesidad de organizar otra cosa. Pero sí es conveniente lo que decía Salvador, no le pidamos peras al olmo, porque también nosotros somos los que descarrilamos las cosas y también le faltamos el respeto a otros muchos. ¿Por qué? Porque venimos a una cosa, a eso fuimos convocados. Cuando se nos convoca otras cosas, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, uno luego siente el temor de cómo orientarse en problemas de esta naturaleza cuando estamos en un rollo que sabe claramente cuáles son sus objetivos y cosas por decir, salta la liebre para otro lado. No es faltarle el respeto a nadie, compañeros, es poner las cosas en su lugar. Y la tarea que uno tiene de moderar a veces es medio difícil cuando hay gente que salta la liebre, ¿no? Y entonces no podemos hacerlo bien, ¿no? Es mediador. Entonces tenemos que ayudarnos en esto. Ahora, están saliendo propuestas que las tenemos que retomar. Yo no sé si en esta instancia. Quiero decirles que en este espacio, cada semana nos reunimos en un seminario. Estamos estudiando también. Otras personas y otro proceso. Pero esas cosas las podemos organizar con todo gusto. Podemos hacer un debate sobre el movimiento del 68. Que podamos decir desde información, dónde viene esa información, qué tipo de cosas y qué tipo de invitados traen, ¿no? Como protagonistas, etc. No es un tema fácil, es un tema bastante difícil en razón de la diversidad de experiencias. Esto que dice Salvador de gente que estuvo preso y cambió, bueno, le sigue pasando a muchos compañeros militantes posteriores al 68 en la izquierda mexicana, que han caído presos y la prisión los marca y los desubica. Bueno, la misma caída de la Unión Soviética y su desaparición provocó muchas broncas de ese estilo. Hubo gente que se suicidó. Bueno, son las cuestiones de la vida, pues, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver en qué momento lo podemos organizar. Yo me comprometo a retomarlo en un momento dado, pero vamos a continuar con este proceso de la recuperación de la historia social, política, histórica de la colonia Guerrero, que tiene que ver también con la historia cotidiana de eso que decíamos del pasado, del presente y del futuro de la colonia Guerrero. ¿Por qué? Porque muchos de los que aquí vivimos y la padecemos, la queremos y la amamos. Y queremos que siga para adelante y que sea un patrimonio para nuevas generaciones, ¿no? Entonces agradecerle a Guillermo López Mayo su presentación de ahora. Y esperemos el próximo viernes, no tenemos ahorita un ponente, pero ya les anunciaremos el resto, ¿no? Pues gracias, Guillermo. Hoy no vamos a querer a la Guerrero. Pero sí, da para para
No, bueno, sí, algo, pero luego ya no.